seminario se trata de las noticias falsas, que cómo podríamos nosotros trabajarla en el aula de ciencia. ¿Ok? Y esta es un outline, o es más o menos lo que vamos a hablar durante la presentación, ¿ya? Básicamente en que estamos como comunidad de aprendizaje, porque como colegas somos toda una gran comunidad de aprendizaje, nos enriquecemos de nuestra experiencia, nos enriquecemos de las ideas que estamos teniendo, de lo que nos puede surgir, lo que nos puede surgir, ¿ok? Vamos a hablar un poco de alfabetización científica, que no sé si han escuchado este término, que es muy importante en tiempos de COVID, muy importante en tiempos del coronavirus, ¿sí? Vamos a hablar de ciencia, de naturaleza de la ciencia, indagación científica a distancia, y también vamos a fortalecer las habilidades científicas por medio de las noticias falsas y temas sociocientíficos. Y también voy a, al final, dar alguna idea de actividades que nosotros podríamos desarrollar a distancia. ¿Sí? A ver, me parece raro esto que no me... Ok, ¿me siguen viendo, cierto? Sí, ahí te vemos. Perfecto. Que antes se veía la pantalla pequeñita y ahora se ve en amplia. Ah, perfecto. Ahora se ve bien. Sí te vemos. Le encontré el asunto entonces. Ok, empecemos. Cuando nosotros hablamos de alfabetización científica, estamos hablando de el fin que tiene el estudiar ciencia, o el fin de enseñar ciencia en la escuela. Ya, el fin de enseñar ciencia en la escuela no es necesariamente que nosotros seamos capaces como docentes de transmitir conocimiento, principalmente porque tenemos un currículum que así nos lo enseña o nos lo dice, sino que también desarrollar habilidades con los estudiantes y también desarrollar actitudes. ¿Sí? Ahora, ¿pero para qué? Porque principalmente los y las estudiantes deben adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para responder a problemas. ¿Sí? Deben responder a problemas personales, sociales y globales en la clase de ciencia. ¿Pero qué significa estar alfabetizado científicamente? Básicamente significa que un estudiante o un profesor usa conceptos científicos, habilidad y valor en la toma diaria de decisiones, entiende cómo la sociedad influye en la ciencia, así como la ciencia influye en la sociedad, entiende que la sociedad controla la ciencia a través de la asignación de recursos, reconoce las limitaciones, así como la utilidad de la ciencia en la promoción del bienestar humano, y también conoce los principales conceptos, hipótesis y teorías de la ciencia, y es capaz de usarlo. ¿Sí? Aquí hay algo que tiene que ver con poder, básicamente, tiene que ver con la ciencia se controla y se hace ciencia en base a los recursos que nosotros recibimos, o que otorga el Estado, o que otorgan organizaciones para hacer ciencia. ¿Sí? Lo que se invierte en ciencia en Chile es bastante poquito en comparación con los países desarrollados. Entonces, claro, a poquitos recursos, poquita ciencia nosotros producimos. Por lo cual, nosotros compramos básicamente conocimiento científico de otros países. ¿Ya? Y esto queda claro, por ejemplo, con el uso del cobre. Nosotros somos un país que entrega recursos, que tiene recursos propios. Extraemos el cobre se manda a otros países, en otros países se hacen las cañerías o las tuberías de cobre, y Chile va y compra las tuberías de cobre después. ¿Ya? La alga, vienen los japoneses, los países asiáticos, toman la alga, se la llevan, fabrican bolsas y nosotros compramos las bolsas. Entonces, en una sociedad moderna, Chile debería ser capaz de responder a esa problemática generando sus propios recursos, pero también generando su propio conocimiento de cómo utilizar estos recursos para de mejor manera generar o producir cierto desarrollo en el país, que va de la mano con la ciencia, con el desarrollo científico. ¿Sí? Una persona que está alfabetizada científicamente también tiene habilidades, por ejemplo, de preguntar, encontrar o determinar respuestas a preguntas que derivan de la curiosidad o la experiencia que tienen todos los días. ¿Ya? También son capaces de describir y predecir fenómenos naturales y también comprender noticias relacionadas con ciencia que pueden encontrar en la prensa, en Facebook, en Instagram, en TikTok. No sé si TikTok puede, no, parece que en TikTok no se puede, sino que eso es para hacer videos solamente. Mis estudiantes me actualizan en eso a mí. ¿Sí? Ahora, una persona alfabetizada científicamente también tiene la habilidad de identificar temas científicos. ¿Cuándo se está hablando de ciencia? El COVID es un tema científico. ¿Ya? Y básicamente todo alrededor nuestro tiene un tema científico, desde cómo se hacen los nuggets, desde cuánto azúcar tiene la Coca-Cola,
cuánta cafeína tiene un té, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso también, una persona alfabetizada científicamente también le permite a ella evaluar, y estamos hablando de habilidades, evaluar la calidad de la información científica sobre la base de su origen y los métodos utilizados para generarla. Esto quiere decir como, ok, se me presenta una noticia científica ahí con base científica falsa en Facebook, entonces el estudiante tiene que ser capaz de evaluarla, como de, ok, a ver, wait, pero esto será tan cierto, esto es así, ¿cuánta evidencia se proporciona a la noticia para yo saber que esto es cierto o no? ¿Ya? Y por lo tanto plantear argumentos y evaluar argumentos basados en la evidencia. ¿Ya? ¿Qué alfabetización científica versus alfabetización en ciencia? Y esto es interesante, porque alfabetización en ciencia se centra en lo ortodoxo de las ciencias naturales, que es básicamente aprender el contenido. ¿Ya? Se enfoca en productos y procesos de la ciencia misma. Eso es alfabetización en ciencia. La alfabetización científica, en cambio, apunta a adquirir un componente científico, pero centrado en situaciones relacionadas con la ciencia y donde la ciencia tiene un papel importante. La alfabetización científica es para todos. Cada uno de nosotros, cada uno como ciudadano, debería saber evaluar, debería saber evaluar noticias en base a evidencia y el conocimiento científico que uno posee. La alfabetización en ciencia es como un poco más directa en relación a las personas que estudian ciencia en sí. ¿Ya? Lo que quiero decir es que la alfabetización científica tiene que ser y es para todos, o debe ser para todos. Por lo menos así lo establecen los planes y programas que tiene el Mineduc. ¿Sí? Y aquí voy. Resulta que el concepto de alfabetización científica está en todas las bases curriculares del currículum chileno, incluyendo educación parvularia, primero a sexto, séptimo a segundo medio, las nuevas bases para la ciudadanía y las orientaciones pedagógicas para el aula multigrado. Es decir, la alfabetización científica es el foco principal de por qué debemos enseñar ciencia nosotros como docentes y por qué nuestros estudiantes deben aprender ciencia, no solo el contenido, sino que también desarrollar habilidades y actitudes que a ellos les permitan responder a problemáticas que se dan en su entorno y en la sociedad. ¿Sí? Pero en tiempos de pandemia, ¿quién alfabetiza a quién? Pues el profe. Sí. Se nos da esa responsabilidad. Lamentablemente, colega. Pero imagínense que usted es la única persona capaz de ayudar a sus estudiantes a alfabetizarse científicamente. No hay otra. Usted va a hablar con los apoderados, sabe que necesita, señor apoderado, necesita que usted alfabetice científicamente a su estudiante, a su hijo. Y así. Como, ¿de qué me está hablando el profe? ¿Qué tengo que hacer qué? ¿Sí? Y de hecho, si usted alfabetiza a su estudiante, a su educando, puede ser la única posibilidad que usted tiene de traspasar el que el estudiante esté alfabetizado científicamente, pueda pasarla a su familia y a sus hermanos menores, para que estos puedan tomar decisiones informadas basadas en evidencia científica y enseñar a otros a usar esta información. ¿Sí? Entonces el cambio empieza por nosotros. Yo sé que el componente de alfabetización científica está en los currículos nacionales, sin embargo, no está explícito. Y ese es un problema, porque cuando a nosotros como colegas, y también me culpo a mí mismo, me digo yo mismo, claro, tiene que enseñar biología en primero medio. Y yo me voy directo así, pero a los contenidos. Y me salto toda la introducción que hay, el enfoque que tienen, las competencias que se esperan al final del cuarto año medio, etc. O sea, yo me voy directo al contenido. ¿Sí? Y esto es una cosa sistémica, o sea, no estoy culpando al docente, sino que tiene que ver con que se nos sobrecarga tanto a nivel curricular con contenido o con objetivo, que nos cuesta tomar decisiones en cuanto a cómo enseño esto y cómo enseño esto otro. O sea, tenemos que ser sinceros, honestos y claros. ¿Ya? El currículum, está como estaba hasta ahora, estaba sobrepoblado o está sobrepoblado de objetivos. Y los programas dicen programas mínimos obligatorios, mínimos, o sea, es como lo mínimo que yo debo enseñar. Pero ¿cómo puedo enseñar eso mínimo si yo soy un docente que estoy contratado 44 horas y tengo 44 horas en aula principalmente y no me dan espacio para yo planificar? Porque también se ha romantizado, y vuelvo al tema de la romantización de la pedagogía o la pega jodida, como decían mis profes, de que el profe tiene que planificar en la escuela, en la casa, ¿cierto? Que se lleva la pega a la casa, que tiene que corregir las pruebas,
y ahí está el profe después de clase, o sea, en su casa, mientras después que toma la oncecita ahí, está dándole, revisando las pruebas, revisando cómo va a, a planificar, si es que puede planificar la clase de mañana, porque nos cuesta incluso evaluar en cierta manera el hecho de, yo sé que el profe lo hace y yo lo hacía en la micro cuando me devolví a mi casa, como de, ¿habrán aprendido mis estudiantes? Parece que debería reforzar esto en la próxima clase. Mientras el señor de al lado venía de su trabajo en construcción ahí, cabeceando en mi hombro casi, pero ya claro, pero es que no tenemos tiempo y esos procesos deberían darse en la escuela. Por eso cuando yo le hablo de que la escuela debería ser un lugar, o a nivel ministerial, el ministerio debería dar o proporcionar estas instancias en las cuales nosotros podamos como docentes reflexionar sobre nuestra práctica, pero en el contexto de la escuela, ¿sí? Cuando yo trabajé en Francia, y les voy a contar esto para que le tengan envidia a los colegas franceses, el colega tenía 40 horas de clase y de esas solamente por ley podía enseñar 28 en aula, por ley, no se podía pasar. Y el resto tenía que ir a la escuela, pero a planificar, corregir pruebas, reunión con apoderados, etc. Y los cursos eran de 23 máximo. Una profe una vez le pusieron un estudiante extra y ya decía como, mon Dieu, no sé qué hacer, me pusieron uno de más. Sabemos que esa es nuestra realidad y nos falta bastante para llegar ahí. Eso solo para que envidien al colega y francés. ¿Sí? Entonces tenemos una gran responsabilidad, colegas. No se nos ha capacitado en online, en aprendizaje online, que es distinto al aprendizaje presencial. Entonces tenemos que de cierta manera tratar de ayudar a nuestros estudiantes. Yo sé que la vocación nos lleva a hacer cosas más allá de lo que se nos pide, pero si no tenemos las condiciones, tenemos que exigirlas también. ¿Sí? Si yo voy a la discusión de lo que es la ciencia, ¿qué entendemos por ciencia? Y básicamente la ciencia es un cuerpo de conocimientos, ¿ya? El conocimiento puro, neto ahí. Y también son procesos y son métodos, por ejemplo, que se realizan a través de investigación científica. Cuando hablo de métodos, no estoy hablando de solo un método científico, sino que hay distintas formas de hacer ciencia, ¿sí? Está la forma observacional, está la forma experimental y luego está la investigación correlacional. Hay ciencias que no pueden hacer experimentos, ¿ya? La astronomía, por ejemplo, usted no puede llegar y agarrar un planeta, moverlo al otro y ver, no sé, cómo afecta a este otro. No se puede. Entonces son estudios observacionales. En mi evolución, el estudio de la evolución también es observacional. La mayoría de los estudios en biología son observacionales. Yo no puedo tomar variables, o yo no puedo, sí, a no ser que yo cree modelos representando la realidad, ¿ya? Yo hago experimentos cuando se me permite en disciplinas como la física, química, geología, etc. Y de esa manera yo me doy cuenta que no existe solo un método. Nosotros tenemos, y nuestro currículum dice que existe solamente un método científico, lo que no es cierto. ¿Sí? Ahora, el último componente importante tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y tiene que ver con las características que tiene el conocimiento científico. ¿Sí? Estos tres componentes conforman lo que es la ciencia en sí. Un cuerpo de conocimiento, procesos o métodos con los cuales se hace ciencia, y la naturaleza de la ciencia en sí, que son las características del conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos de indagación científica, nosotros estamos hablando de diversas formas o métodos, como yo ya lo explicaba, que usan los científicos para estudiar el mundo natural, ¿sí? Y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los estudiantes en el aula, ¿ya? O eso es lo que deberíamos nosotros tratar de hacer con nuestros estudiantes en el aula. A nivel escolar se define como actividades donde los estudiantes desarrollan conocimiento y comprensión de ideas científicas, así como también una comprensión de cómo los científicos estudian el mundo natural. ¿Cómo se define la indagación científica en nuestro currículum? Como una estrategia de enseñanza, algo que el profe tiene que saber, un producto de la enseñanza relacionado con el hacer, es decir, el estudiante tiene que ser capaz de desarrollar habilidades científicas como observar, como predecir, como inferir, y también como un conocimiento, es decir, que los estudiantes deben saber lo que es la indagación, ¿ya? La indagación no es solamente hacer cosas, es saber, por ejemplo, de que no existe solamente una forma de hacer ciencia, que las conclusiones se se derivan, por ejemplo, del conocimiento previo que yo tengo y de la observación del fenómeno, que incluso si
investigador se hace una misma pregunta, sigue un mismo procedimiento para responder a la pregunta. Si varios investigadores se hacen una pregunta, siguen distintos procedimientos para responder a la pregunta, no necesariamente van a llegar a la misma conclusión, porque los investigadores tienen distintos backgrounds o tienen distintas experiencias previas, y eso influye al hacer ciencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido, colega? ¿Estamos bien? No, va bien. Yo sí. ¿Estamos claros? Vayan anotando sus preguntas porque... Ahí ya van mencionando, sí, para que la hagamos. Perfecto. Súper. Miren, estas son las características de la indagación científica, es decir, básicamente lo que el estudiante debería saber. Como yo les mencioné, que todas las investigaciones científicas comienzan con una pregunta, no necesariamente ponen a prueba una hipótesis. No hay un único método científico, ¿ya? Los procedimientos de investigación son guiados con la pregunta, ¿ya? Todos los científicos realizando los mismos procedimientos pueden tener distintos resultados, ¿ya? O distintas conclusiones. Los procedimientos influyen en los resultados, las conclusiones obtenidas deben ser consistentes con los datos recolectados, y los datos científicos no son lo mismo que evidencia científica. Y por último, que las explicaciones se desarrollan con una combinación de datos recogidos y lo que se sabe, ¿ya? Todas estas características uno debería hacerlas explícitas con los estudiantes cuando ellos hacen investigación. Cuando nosotros hacemos experimentos en el aula, lo que tendemos a hacer generalmente es una replicación de un experimento. Y lo que nos pasa, colegas, es que al final, si el estudiante no llega a la conclusión que nosotros esperamos, le decimos que está malo, pero no es así, ¿sí? El estudiante necesariamente tiene que ser capaz de generar una pregunta de investigación, o yo como docente se la puedo dar. Tiene que generar procedimientos para responder esa pregunta, o yo como docente se la puedo dar. Pero el estudiante tiene que ser capaz de generar sus propias conclusiones en base a la pregunta y los procedimientos que utilizó, ¿ya? Y estas conclusiones, como dice el número 6 y el 8, deben ser consistentes con los datos recolectados. Si yo estoy investigando sobre naranja, no voy a generar una conclusión en base a manzana, ¿ya? Y tiene que ser coincidente con lo que yo ya sé, con los datos que yo recogí y con lo que yo ya sé. Entonces, esto es lo que nosotros nos cuesta o no hemos enseñado en la escuela con los estudiantes. O sea, el error aquí, hay que enseñarle a los estudiantes aquí que el error no es malo. Si los estudiantes generaron unas conclusiones distintas a las que yo como docente esperaba, tiene que haber una explicación lógica, argumentada de los estudiantes de por qué esta conclusión es así y no que esté malo. Entonces, tenemos que perderle el miedo un poco a decir a que el error es malo en los estudiantes. Entonces tenemos que, y también tenemos que perderle también el miedo a decir como docente de que no sé algo, ¿ya? No, aquí el docente ya no es el que lo sabe todo, ¿ya? Los estudiantes tienen mayor cantidad de acceso a información que nosotros como docentes. A mí me salen estudiantes que, no sé, un tiempo atrás, por ejemplo, yo sabía que habían 3 estados de la materia y de repente un estudiante de séptimo básico en Santiago me apareció con un cuarto. Y yo como, pero si a mí me enseñaron en la universidad que habían 3, y él me sale con el cuarto. Claro, el plan, que era lógico que estaba, pero a mí no me lo habían enseñado como docente. Entonces, y esto tiene que ver con el hecho de que yo como profesor me tengo que actualizar continuamente y tengo que estar abierto también al nuevo conocimiento que se está generando. Y también reconocer que el estudiante puede estar en lo correcto y reconocer de que yo no sé algo, como, está bien, sí, puede que no lo sepa, sin embargo, déjame averiguarlo, o si quieres lo averiguamos juntos y mañana te doy una respuesta, ¿ya? Aquí el profesor ya bajó de un nivel alto en el cual era prácticamente visto por el estudiante como, entre comillas, como un dios que no comía o no hacía nada, ¿sí? Y yo me encontraba con los estudiantes, yo me imagino que a ustedes les pasa todavía, que si van, no sé, a la feria y se encuentra con un estudiante, el estudiante lo queda mirando ahí como de, oh, el profe compra cosas. El profe va a la feria, va al supermercado. El profe está vivo. ¿Sí? Porque el profesor es ser humano, entonces el estudiante generalmente tiende a individualizarlo como alguien en cierta manera superior. ¿Sí? Bien, y cuando hablamos nosotros de naturaleza de la ciencia, se refiere a qué el estudiante debería saber con respecto al conocimiento científico.
Y esto es importante con respecto a la noticia falsa. Por ejemplo, que el conocimiento científico es provisional, que cambia. Cambia con el tiempo, cambia en base a los nuevos avances científicos, cambia en base a que se adhiere o se adquiere nuevo conocimiento, lo que hace cambiar nuevamente todo. Pero el conocimiento científico se actualiza, no es que desaparece, es provisional, sujeto a cambio. El conocimiento científico también es creativo, ¿ya? Y se desarrolla a través de la creatividad y la imaginación del científico, ¿ya? Es que hay una investigación muy interesante, por ejemplo, de científicos chilenos. En el mundo, ustedes saben que se entregan los premios Nobel, pero también se entregan los premios anti-Nobel. Los premios anti-Nobel son premios que se entregan a científicos serios que hacen investigación, pero que en cierta manera es investigación que es creativa e innovadora y que responde a otro tipo de preguntas. Hace un tiempo, el científico de la Universidad de Chile, hace unos 2 o 3 años atrás, hicieron una investigación con respecto a fósiles y propusieron cómo caminaban los dinosaurios, porque como ustedes saben, nadie ha visto un dinosaurio y nadie sabe cómo caminaban. Entonces, esas son inferencias en base a evidencia de los huesos de los dinosaurios. Entonces, estos científicos chilenos propusieron un modelo y ganaron un premio anti-Nobel. ¿Y cómo lo hicieron? Usaron imaginación y creatividad. Se postula que las aves son descendientes de los dinosaurios. Entonces, lo que hicieron fue agarrar y hicieron una colita de cartón, un modelo de cola de cartón, así como de dinosaurio, y se la amarraron a una gallina. Y ahí vieron cómo la gallina caminaba y se dieron, y en cierta manera postularon una forma, infirieron, dieron a conocer su punto de vista de manera creativa e imaginativa con respecto a cómo caminaban las gallinas o cómo caminaban los dinosaurios, en base a ese modelo que ellos crearon, en base a gallinas descendientes de dinosaurios. Genial, así es el conocimiento científico, creativo e inferencial también. Como el tercer punto, en base a observación e inferencia, ¿sí? Cuando yo observo o cómo yo observo, yo utilizo todos mis sentidos, no solamente la vista, ¿ya? Y hago inferencia, y que una inferencia es básicamente... ¿qué es una inferencia? ¿Alguien sabe lo que es una inferencia? Una inferencia es distinta a una predicción. Una inferencia es una explicación en base a la que yo observo, pero uso mi conocimiento previo o el conocimiento que yo tengo para establecer esa inferencia, ¿sí? El conocimiento subjetivo depende del investigador. No sé cuántos somos en la sala ahora, pero así como si yo les muestro una manzana, cada uno va a tener distintas ideas sobre lo que la manzana es. ¿Ya? Es subjetivo, depende del observador. ¿Ya? Un profe de biología va a verlo como un producto biológico, el de química lo verá a través de productos químicos, el de física lo relacionará, por ejemplo, con Newton y la fuerza, etc. Pues hay distintos puntos de vista. Otra cosa importante es que las teorías y las leyes tienen distintas funciones y relaciones. Una teoría es distinta a una ley. Una teoría no se transforma en una ley y una ley se transforma en teoría. Son distintos tipos de conocimiento, ¿ya? Que el conocimiento está social y culturalmente inmerso también es otra característica. El conocimiento se desarrolla en una sociedad y en base a una cultura específica, ¿ya? En la antigüedad, cuando la gente empezaba a hacer investigaciones científicas y era perseguida por la iglesia, por ejemplo, ya ahí claramente hablamos de que había un componente social y cultural que demarcaba la investigación científica, ¿ya? En algunos países, en China, por ejemplo, en otros países están los códigos éticos. En China, por ejemplo, se hace investigación en relación a embriones humanos y se modifican estos embriones en donde para ellos no hay problema ético en relación a eso, pero en otros países sí hay problema ético, no se puede hacer investigación y andar manipulando embriones humanos. Ah, pero sí podemos manipular a embriones de oveja y de otros animalitos, sí. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y lo otro es que está empírico. El conocimiento empírico se supone que está basado en algo, en observaciones. No es que a alguien se le ocurra de repente decir como, ok, esto es porque sí, porque a mí se me ocurrió, sino que tiene que haber evidencia, tiene que haber prueba de que es así, que el conocimiento se basa en algo, no está ahí en el aire, ¿ya? Eso es lo que yo expliqué recién, así que nos vamos a saltar esta parte. Ahora, cuando nosotros hablamos del foco de un currículum basado en indagación,
es necesariamente, se enfatiza el aprendizaje de conceptos, como yo lo mencionaba, se enfatiza el aprendizaje a través de la indagación científica, hacer, saber, que el profe utilice la indagación científica como una estrategia de enseñanza. No siempre, esto no se trata de que, ya profe, usted sabe indagación científica, vaya y hágame todas las clases con indagación. No, hay clases que no se pueden hacer con indagación científica. Usted como docente tiene que escoger aquellas las cuales pueda más fácilmente y le sea más fácil para usted hacer indagación. Yo, por ejemplo, no le voy a pedir, profe, hágame una planificación de indagación científica en base a la teoría celular. ¿Cómo voy a hacer eso en base a la teoría celular? No puedo, simplemente. A no ser que haga algo bibliográfico, pero no tengo algo tangible que mis estudiantes puedan utilizar, por ejemplo, en comparación con química y las propiedades del agua, por ejemplo, los estados del agua, o en física en relación a la fuerza. ¿Sí? Un énfasis en el aprendizaje de la naturaleza de la ciencia, que el estudiante sea capaz de reconocer que el conocimiento científico es empírico, que es sujeto a cambio, que está basado en observaciones, y también un énfasis fuerte en el cuestionamiento, ¿ya? Cuestionamiento de nivel superior, o critical thinking, como le llamamos acá. Y basado en problemas. Yo sé que han escuchado hablar del basado en problemas, ¿cierto? Han escuchado hablar del aprendizaje basado en proyectos, también, ¿sí? Perfecto. Y obviamente el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Que no se preocupen, no los voy a interrogar con respecto a basado en problemas y en proyectos, así que estén tranquilos. Pero ¿cómo enseño naturaleza de la ciencia e indagación científica en el contexto actual? Yo como docente encerrado en mi casa, preocupado de mi estudiante y además preocupado de mi estudiante, o sea, de mi hijo y de mi otro hijo, que puede ser el marido, que también a veces actúa como hijo, en algunos casos, no sé. ¿Y cómo lo hago? Porque estoy a distancia y la UTP me presiona y el director me manda email y estoy trabajando mucho más de lo que trabajaba antes, ¿cierto? Varias variables. A través de fake news puede ser una opción y a través de los problemas sociocientíficos puede ser otra. A ver, ¿pero qué es una fake news? ¿Qué es una noticia falsa? Básicamente una noticia falsa es un término que se ha utilizado recientemente para describir distintos tipos de noticias que aparecen en cualquier parte. Y según la mayoría de los expertos en medios, porque esto nace en los medios, en la literatura, en la prensa, una noticia falsa es una noticia que intencionalmente contiene información falsa o inexacta, que no necesariamente todo es falso, sino que puede ser algo que está ahí, en medio, que puede ser inexacto. Y esto corresponde muchas veces a artículos que uno encuentra en Facebook o Twitter, que hacen afirmaciones que no están respaldadas con evidencia científica. Y que al común de la gente que no está alfabetizada científicamente, se la va a adquirir o se la va a comer, por decirlo de alguna manera, y la va a creer, que eso es lo peligroso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, vaya la redundancia, algunos ejemplos de noticias falsas que son bastante interesantes y se las quiero mencionar. En Estados Unidos, cerca del 30% de los gringos cree que el coronavirus es una teoría que no es verdad, que no es cierta, así de simple. Aunque se estén muriendo todos acá, pero para ellos no es cierta, es una cosa que tiene que ver con algo creado por el gobierno para controlar a la población, ¿ya? Yo me imagino que han tenido estudiantes, tienen estudiantes o en la misma familia que les preguntan como, oye, ¿tú crees que en realidad esto puede ser algo que los gobiernos están creando o crearon y lo están utilizando para controlarnos de alguna manera? Yo creo que sí. Aquí me pasa, a mí me pasa. Yo gracias a Facebook tengo contacto todavía con mis compañeros de básica. Entonces, una me escribió el otro día diciéndome, yo la verdad es que no creo que el coronavirus sea real. Yo creo que es falso. Hasta que se me enfermó alguien de la familia. Así que, pero miren, hay 6 preguntas para sí mismo que podemos utilizar para evaluar noticias sobre ciencia y salud en medios. ¿Ya? Por ejemplo, uno, ¿dónde se publica la historia? ¿Ya? En Facebook hay muchas páginas, así que son, a ver, hay una muy famosa que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Que es bastante común que... en Estados Unidos hay una que se llama La Cebolla, de Onion. ¿Ya? Creo que
Gamba se llama, creo, en Chile una, que publica noticias, algo así, que no son reales, ¿ya? Número 2, o sea, si yo entre la página web que se llama La Cebolla y CNN o The New York Times o por último el Mercurio, por último, o sea, tengo que tener un criterio para evaluar en realidad de dónde estoy leyendo, ¿ya? El titular hace una afirmación muy sorprendente, ¿o no? ¿Ya? A veces los titulares se manipulan de esa manera, ¿cierto? Ya, vamos a ponerle un titular sorprendente, bonito, y para atraer a la gente, atraer a la masa colectiva para que la lea. Número 3, ¿cuál es la fuente original? ¿Será esto cierto? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Quién realizó la investigación? ¿Quién o qué estudiaron los científicos, en realidad, que están haciendo para hacer estas aseveraciones? ¿O qué evidencia o información falta en la nota? ¿Ya? Son 6 preguntas bastante simples que yo me puedo hacer en frente a una noticia falsa. 1. ¿Dónde se publica la historia? Algunos sitios web publican artículos cuya precisión no se verifica, que es lo que yo les acabo de mencionar. Ya otros son un poco más científicos, organizaciones científicas, papers, nosotros le llamamos acá artículos científicos, agencias de noticias legitimadas o sitios gubernamentales. ¿Ya? O sea, uno debería confiar en los sitios de gobierno, supuestamente debería confiar. El titular hace una afirmación muy sorprendente. Los titulares a veces son exagerados, como yo lo mencionaba. Entonces hay que leer la historia cuidadosamente para ver si el autor presenta evidencia científica para respaldar el titular. Si no la presenta, yo empezaría a cuestionarme si el artículo es distinto al otro, ¿ya? O si me presenta información que no es fiable. ¿Cuál es la fuente de origen? Cuando los científicos publican algo, lo hacen y presentan los métodos que utilizaron. Indagación científica, como yo les mencioné. Y obviamente presentan los resultados. Pero estos resultados son contrastados con otros. O sea, cuando uno publica un artículo, uno escribe algo y lo envía y esto va a algo que se llama peer review. Entonces va a otros 5 que saben del tema y estos van a evaluar el artículo para ver si en realidad, no, sí, tiene razón, esto aporta a la literatura científica, así que lo vamos a dejar que publique. O lo manda con correcciones, así como muchas correcciones porque tienen que estar seguros en realidad si la información es confiable o no. ¿Ya? No es algo que sea al azar, no es que usted publique algo bonito y ya, se lo publica. No, no es así. A veces pasan 2, 3 años en un proceso de revisión. Algo interesante que pasó con el coronavirus es que artículos por la urgencia fueron revisados en un tiempo máximo de 2 o 3 meses y se publicaron. ¿Ya? Es decir, los científicos igual pueden hacer este esfuerzo de hacerlo rapidito, no es que estén ahí 1 o 2 años ahí con el paper ahí esperando. ¿Ya? ¿Quién realizó la investigación? A veces las personas que realizan los estudios científicos pueden tener un sesgo, entonces cuando se mandan a estos otros científicos para eliminar ese sesgo, para que la investigación sea más generalizable, por decirlo de alguna manera. Y hablamos de sesgo porque a veces hay algunas organizaciones o compañías que pagan por hacer investigación. Las empresas cosméticas, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, ellos pagan a universidades para que se hagan investigación con respecto a fármacos. Si estos fármacos no funcionan, simplemente no publican la investigación o tratan de maquillar en cierta manera los datos para que se publique. Y esta cosa del sesgo tiene que ver mucho con el informe relacionado con los movimientos antivacunas, en donde solamente un artículo bastó que se publicara en una revista de prestigio para que surgiera el movimiento antivacuna y ustedes ya saben lo que pasó. Ahora este artículo finalmente fue retractado, fue rechazado, pero el daño está hecho, el movimiento antivacuna está ahí y hay gente que no está vacunando a su hijo. Y hay gente que está muriendo y brotes de enfermedades que estaban erradicadas están surgiendo. Ahora la pregunta sería, si surge una vacuna contra el coronavirus, ¿qué harán estos movimientos antivacunas? ¿Van a, en realidad, aceptar esta vacuna o van a seguir con su posición antivacuna? Entonces eso también genera otra discusión. ¿Ya? Generalmente los científicos estudian en animales por esta cosa ética, para no involucrar a los seres humanos directamente. Entonces, también hay un problema ahí relacionado con si esta información ayuda en cierta manera o es traspasable o transmitible a
al ser humano, de cierta manera, sí es aplicable. Entonces, se necesita también hacer estudios de estas vacunas, por ejemplo, en humanos, estudios pequeños de impacto. Y eso involucra que yo tengo que tener una muestra también, ya considerable, para que este estudio sea, para que yo pueda decir si, en cierta manera, sí, la vacuna puede servir a otras poblaciones o a la población, ¿ya? Hay un estudio que alguien está haciendo algo con el plasma de las personas que han tenido coronavirus ahora. Y ese es un ejemplo de que se están contactando a las personas que ya han tenido coronavirus, que han pasado por este proceso, están extrayendo el plasma para poder aislar, en cierta manera, anticuerpos. Pero como yo les digo, el coronavirus es un virus, entonces los virus en general no hay vacuna, o sea, en cierta manera, entonces uno siempre está ahí trabajando de cierta manera a lo que venga, o sea, puede ser que la cepa cambie. Hay mutaciones ya del coronavirus, hay como 3 o 4 cepas. Y estas van cambiando de acuerdo a condiciones ambientales, de acuerdo a las características que presentan las personas y otro sinnúmero de razones. ¿Sí? ¿Qué información o evidencia falta? Básicamente esto es importante para que nosotros podamos determinar si el estudio tiene toda la información necesaria para que yo pueda decir sí. Para el estudio que dice, por ejemplo, que tomar cloro, una dilución de cloro me cura del coronavirus, yo tengo que saber en realidad si este estudio se realizó en otras personas y cómo le afectó. Entonces esta información es relevante. Entonces yo me pregunto si los científicos recolectaron todos los datos relevantes para apoyar la conclusión o no. Eso tiene que estar ahí, en la información. ¿Ya? Esfuerzos se han hecho para evaluar las informaciones falsas. Por ejemplo, y esfuerzo en Chile. Hay una asociación que se llama la Asociación de Escépticos. Los escépticos son los que no creen en nada, sino que solo lo que estén basados en evidencia científica. Y a mí me llamó mucho la atención porque ellos tienen este cubito, o sea, no es un cubito, es un, ¿cómo se llama? Un poliedro, que uno puede utilizar con los estudiantes para evaluar noticias científicas. ¿Ya? Yo lo tengo aquí. Así si lo pueden ver. Este poliedro puede ayudarle a ustedes, a sus estudiantes, como de, mire, antes que ustedes compartan una investigación que parece falsa, use el poliedro y evalúe si en realidad esta información es falsa. Si no es falsa, no la comparta, si es buena, compártala. ¿Ya? Entonces, esfuerzos se han hecho a nivel local y eso es bien interesante porque hay muchos escépticos en cuanto a la información, pero también hay mucha persona que cree toda la información así, sin siquiera contrastarla. ¿Ya? Este es el modelo, yo se los voy a enviar para que lo tengan y lo puedan observar, porque tienen que evaluarlo también, no es una cosa de que el profe dijo, úsenlo, no, evalúenlo si se adecua a su contexto. ¿Ya? Y yo tengo aquí algunos ejemplos de noticias falsas que quiero que observen y están con el link, así que ustedes pueden discutirlo con su estudiante en algún momento. A ver, por ejemplo, esta noticia falsa apareció el 17 de marzo. Dicen, captan delfines en canales de Venecia, la cuarentena ha limpiado el agua. Yo cuando leí esta noticia, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me emocioné porque dije, oh, la vida está volviendo a los canales de Venecia. No sé si han ido a Venecia, pero como habían... O sea, si está enamorado, vaya a Venecia con su pareja, de la mano, la góndola y todo. Pero si no, la soltera usted va a encontrar crítica. Yo fui soltero y el agua estaba turbia, la ciudad olía mal, habían ratones por todas partes. Ya. No le encontré nada bonito. Y cuando vi esta noticia dije, oh, delfines en Venecia, qué bonito, los animales y los peces volvieron. Perfecto. Y de repente yo digo, a ver, esperemos un momento. ¿Será verdad esta noticia? Y yo me fui a buscar un mapa. Y ahí está mi mapa. Y ahí está Venecia. Entonces yo después viendo el mapa y viendo la noticia, contrastando, como, pero ¿y cómo los delfines pasaron ahí? Si está todo eso ahí. O sea, yo no creo que en realidad los delfines hayan, en base a la evidencia que estoy mostrando de un mapa, no entiendo cómo los delfines pasaron ahí. Y después apareció esta noticia.
No, los delfines no han llegado a Venecia por un descenso de la contaminación. El video es mentira. Entonces, este es un ejemplo claro con respecto a la información que nosotros manejamos, que podemos encontrar en Internet. La información está ahí, pero ¿cómo yo determino, cómo mis estudiantes determinan, cómo mi familia determina si esta información es verídica o no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo alfabetizo científicamente? Colega, usted es la clave. Ahora, los cierres por el coronavirus están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La historia muestra que volverá a resurgir. Esta es una noticia de Los Angeles Times, ahí está el link. Y esta es una noticia que puede ser trabajada en distintos niveles del currículum escolar. Yo ahí a la izquierda les puse un ejemplo, en educación parvularia, por ejemplo, en el área de ciencia de la Tierra y el Universo. Educación parvularia, manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno natural de las personas, animales, plantas, lugares, cuerpos celestes. Cuarto básico, proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos de naturaleza en la escuela. Sexto básico, séptimo, el módulo semestral de ambiente y sostenibilidad de las nuevas bases curriculares, de las bases de ciencia para la ciudadanía, relacionada con el cambio climático. Entonces uno puede encontrar la conexión cuando tiene la noticia falsa. Y se agarra de eso y dice, ok, voy a utilizar esto, y la jefa UTV me está presionando para que yo planifique, así que le voy a poner ahí, noticia falsa del día, voy a con estos objetivos de aprendizaje, y pum, ahí ya tengo una actividad que yo puedo realizar, ¿sí? Y a distancia, no necesito que mis estudiantes estén ahí conmigo alrededor, sino que yo les envío esto y lo pueden hacer, ¿ya? Otra noticia, llevar mascarilla por la calle no protege frente al coronavirus. Esta noticia es de marzo, creo, por ahí. Y claro, o sea, yo leo esto y me saco la mascarilla y me voy a comprar al supermercado, me voy a cualquier parte, me voy a los parques y ya. Si yo no estoy alfabetizado científicamente. ¿Cierto? Presidente Piñera, uso de mascarilla es solo para personas enfermas y quienes están en contacto. ¿Ya? Eso es una noticia local. ¿Sí? Y después, ¡pum! Chile ordena uso obligatorio de mascarilla en medio de transporte. ¿Ya? El conocimiento científico es tentativo, es provisional, sujeto a cambio. ¿Sí? A la izquierda, la opinión de la mascarilla no es necesaria, a la derecha es necesaria. Eso los estudiantes tienen que saberlo. Cuando ellos se preguntan, ¿pero cómo? Si dijeron que era necesario y ahora es necesario. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, eso es cuestionamiento de alto nivel. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde está la evidencia? Voy y la leo. ¿Sí? Y yo voy y lo enlazo con biología, contenido primero básico, identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, ya proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. Me voy a séptimo básico, donde hablamos de las características de los virus. Me voy a octavo básico, donde se me pide explicar por medio de la experimentación mecanismos de intercambio de partículas entre las células, animales y plantas. Módulo semestral bienestar y salud, sobre agentes infecciosos a nivel nacional y mundial. Ahí la tengo, pum, el coronavirus. Y aquí hay una simulación que está bien bonita, es bien chiquitita, y que está en YouTube, y que ustedes pueden utilizar. A ver si esto se me abre. No, no se me abre. Sí, ábrete. Ok, no se me reproduce. Pero va a estar en el PowerPoint, así que ustedes las pueden reproducir después. ¿Ya? Es básicamente muestra cómo el sujeto de la derecha estornuda o tose, y todas esas partículas son su saliva, que van viajando, y el patrón de distribución. Cuando yo enseñaba sentido en quinto básico, me acuerdo que hice una actividad similar. No estornudé ni tampoco hice nada así como de los estudiantes, sino que lo hice con un spray, lo hice con un desodorante ambiental. Recordemos que cada profe tiene su desodorante ambiental en la escuela, porque los chiquillos, buena educación física, no se bañan, ustedes saben. Entonces agarré mi spray de una esquina y le hice el... Y les pedí que fueran levantando la mano en la medida que vayan sintiendo el aroma del spray, del desodorante ambiental. Entonces ahí fueron viendo que había un patrón y después lo dibujaron, de cómo se desplazaban las partículas al interior de la sala de clase. ¿Ya?
Una actividad bien sencilla. Así que no estornuden ni tosan delante de los estudiantes, sino que usen un spray. ¿Ya? Aquí hay otra noticia falsa que apareció. Dice, ¿puede el dióxido de cloro eliminar el COVID-19? Y esta se relaciona con el doctor Soto, que tiempo atrás dijo que esta sustancia química, el MMS, podía curar el cáncer, y lo dijo en Canal 13. Así, en puntualización abierta. Dijo, si usted toma este mineral, lo diluye y se lo toma, se le cura el cáncer. ¿Ya? Pero no hay evidencia que esto lo demuestre. Y cuando una persona, que un médico, o sea, si yo voy al médico y el médico me dice, tómese este remedio de jarabe cada 6 horas, yo voy y me tomo el jarabe cada 6 horas. Pero si hay un médico en la tele que me dice esto, yo lo voy a creer, porque es un médico. Entonces, ¿cómo lo voy a cuestionar? Entonces, también tiene que ver cómo yo cuestiono la información, en realidad si me va a hacer daño o no, o sea, en qué está basada esta información. Y esto es súper peligroso, porque si yo tengo cáncer, si yo tengo un familiar que tiene cáncer, y ustedes, me imagino, han tenido algún familiar, alguna familia con cáncer, van a hacer cualquier cosa por curarse. Desde tomar hierbita, desde el veneno de alacrán, etc. Van a intentar cualquier cosa. Entonces, tiene que ver esto con la responsabilidad de cómo las noticias se transmiten o se traspasan. ¿Ya? Aquí este señor, que un médico, dijo que el MMS podía curar del coronavirus. Sin embargo, después apareció la noticia que el dióxido de cloro, el peligroso químico que se promociona como cura para el COVID-19 y sobre el que se han abierto los expertos, no es bueno para curar el coronavirus, sino que es peligroso para el cuerpo. ¿Ya? Y esto yo lo relaciono con química, ahí estoy en octavo, primero, segundo medio, y el nuevo módulo de seguridad y prevención y autocuidado, en donde se dice que investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y en el trabajo, como medicamentos, detergentes, plaguicidas y otros. ¿Ya? Octavo, uso de la tabla periódica, ahí yo tengo cloro, dióxido de cloro, compuestos, elementos, tabla periódica, un sinnúmero de cosas que yo puedo utilizar. ¿Sí? Bien. Otra noticia, el coronavirus no sobrevive más de 4 minutos al calor, según el experto virólogo. ¿Ya? Acá estamos en verano y el coronavirus está subiendo así como mucho. Así que el calor ya no es un tema. Entonces el calor no está relacionado con las estaciones. Coronavirus, estudios aseguran que el calor puede frenar el coronavirus, pero no lo suficiente. Entonces, y esto se relaciona con cómo está Chile, ahora estamos en invierno, entonces como un caldo ahí, como una ollita especial para poder cocinar el coronavirus. Más tenemos la influenza, la enfermedad respiratoria, el sincicial, los niños, la guagua, todo colapsado, post hospitales. Entonces, tenemos que ser juiciosos con respecto a la información que nosotros leemos y cómo la leemos y cómo la transmitimos a los estudiantes. ¿Sí? Y esto yo lo puedo trabajar con física. Finalmente, esta noticia se refuerza con que no hay evidencia, y me gusta esta noticia porque dice que no hay evidencia, utiliza la palabra evidencia, de que el calor detenga el coronavirus. En educación parvularia, en física, fíjense en física, no sé si hay educadoras de párvulos por ahí en medio, reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los animales y las plantas a partir de la experiencia directa de las TIC. Y así voy a primero, sexto, octavo, desarrollar modelos, en octavo, desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos. ¿Ya? Entonces tengo acá un montón de objetivos que me permiten a mí enlazar lo que está pasando, el contexto actual, lo que ocurre ahora, con el contenido que yo tengo o que me piden priorizar. ¿Ya? Cuando yo hablo de problemas sociocientíficos, y yo ya dejo de lado un poco la noticia falsa, los problemas sociocientíficos son problemas reales y muchos de ellos cercanos. ¿Ya? Son abiertos, son complejos y generalmente no tienen solución, son controvertidos en sí mismos y pueden ser vistos de distintas perspectivas. ¿Por qué son abiertos? Porque depende de la perspectiva del investigador, del científico, ya como lo mencionamos anteriormente. ¿Ya? Los problemas sociocientíficos son importantes y van en aumento porque sigue continuamente la ciencia actualizándose y también los problemas que se derivan de su aplicación.
los problemas sociocientíficos promueven la toma de decisiones de los estudiantes, las explicaciones basadas en evidencia y el evaluar y el juzgar información, el uso de la argumentación, promover la alfabetización científica, por supuesto. Cuando yo hablo del uso de la argumentación, estoy hablando de la argumentación oral y escrita. ¿Ya? Cada uno de nosotros sabe que nuestros estudiantes son capaces de expresar ideas oralmente, pero a veces les cuesta expresar esa idea oralmente en el papel, ¿cierto? Y a veces tenemos respuestas de preguntas abiertas como lo sé, no sé, porque sí, porque no. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes que sean capaces de argumentar lo que quieren decir. Bonito hablar pueden, sin ningún problema, pero les cuesta llevar al escrito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de actividades que son sociocientíficas, que son totalmente factibles de utilizar en nuestro contexto actual con nuestros estudiantes. La pregunta es esta: si fueras el médico, ¿qué criterio considerarías? Por ejemplo, aquí los médicos, en Italia, el dilema de los médicos italianos, elegir qué paciente vive y quién muere por coronavirus. Ese fue el dilema, ¿ya? Y cuando yo trabajo los temas sociocientíficos, yo puedo dividir a mis estudiantes, ¿ya? En dos grupos, los que están a favor y los que están en contra, ¿ya? Que un estudiante de que está en contra me dice, no, pero es que yo estoy en contra, y lo pongo en el a favor, no importa, porque lo que yo necesito es que mi estudiante sea capaz de defender el punto de vista. Entonces hay una discusión que es un poco más rica ahí. Si mi estudiante está a favor, pero yo lo pongo en el punto en contra, tiene que defender el punto en contra, ¿ya? Entonces la idea tiene que ver con la argumentación. Aquí está, si yo fuera el paciente, ¿tomaría la misma decisión? Anciana de 90 años muere por coronavirus tras ceder respirador artificial a pacientes más jóvenes. ¿Ya? Usted es la anciana que quiere ceder y usted corresponde al grupo de la anciana que no quiere ceder. ¿Por qué no quiere ceder? Porque quiere ceder. Y ahí los estudiantes en grupo pueden elaborar argumentos basados en evidencia de por qué y cómo defender su punto de vista, que usted le asigna como docente. ¿Ya? No hay una solución, así que ninguno de los grupos va a estar correcto o va a estar errado. La idea aquí es generar la discusión, generar habilidades de pensamiento crítico, generar argumentación, generar instancias de diálogo, pero sobre todo y en sí generar instancias de argumentación, ¿ya? Y de intercambio. Todas estas son noticias que están en la prensa, están ahí en internet. Yo les dejé el link ahí para que ustedes los puedan discutir, ¿ya? Otra pregunta que tal vez nos puede tocar a cada uno de nosotros: ¿estás de acuerdo en eliminar especies que pueden ser un peligro para tu salud y por qué? ¿Ya? Esta pregunta se da principalmente porque cuando surgió esto del coronavirus y alguien dijo, es que porque los chinos se comieron un murciélago y no lo cocinaron bien. Entonces la gente lo que hizo fue tratar de matar, algunos trataron de matar a todo el murciélago, porque dijeron, bueno, si esto, imagínense, los murciélagos, pobres murciélagos que están ahí, que no tienen ni idea de por qué se lo están comiendo, pero se los comieron, pero aún así los persiguieron para poder matarlos. Y miren lo que pasó en Perú. Casi 500 murciélagos atacados con fuego en Perú por temor al coronavirus. Son decisiones basadas en el temor, no en la evidencia científica. Entonces, reflexionar con respecto a estos temas contingentes que están ocurriendo ahora mismo, a nosotros nos ayuda a enlazar la alfabetización científica, el objetivo de enseñar ciencia, con lo que mis estudiantes deben saber en ciencia, ¿sí? Entonces, si yo propongo esta pregunta a mis estudiantes, ¿estaría de acuerdo en eliminar especies que pueden ser un peligro para la salud? Murciélagos, ¿quiénes están a favor, quiénes están en contra? Vamos creando nuestros argumentos, vamos defendiendo nuestro punto de vista, vamos buscando información fidedigna que apoye nuestro punto de vista. Los que dicen que sí habría que eliminar, bueno, buscarán información con respecto a ver cuántos casos confirman o dicen que en realidad fue porque se comieron un murciélago que estaba mal cocido en China. ¿Ya? ¿Cuánto ha ocurrido de esto mismo en otros países? ¿Ya? Así, de esa manera perfilarlo. Entonces yo lo puedo llevar a un tema más personal ahora. Porque los estudiantes me pueden decir, claro, los murciélagos, a mí qué me importan los murciélagos, yo no tengo murciélagos en la casa, pero, ¿y si tengo gatos? ¿Y si tengo gatos?
¿Sacrificaría yo a mi gatito yo por el coronavirus? Yo sé que muchos de ustedes tienen gato. Los que tienen perro pueden decir, a mí me da lo mismo, total, yo tengo perro. Pero los que tienen gato, que lo crían, lo tienen como hijo, ¿ya? ¿Qué harían? Porque la noticia dice los gatos pueden contraer coronavirus. ¿Sacrificaría yo a mi gato? Y otra vez, estudiante. Los que sacrificarían al gato, los que no sacrificarían el gato. Y vamos generando argumentos, discusión en base a evidencia científica. Y fíjense que yo les di la noticia cortada acá con una comita, porque la noticia completa es así. Los gatos pueden contraer coronavirus, pero los expertos dicen que no hay de qué preocuparse. ¿Ya? Entonces, esto también se da porque a veces nos dan la información sesgada, nos dan parte de la información, solo para llamar la atención. Y es lo que yo acabo de hacer con ustedes. Entonces, ustedes como colegas, como profes, también pueden manipular la información ahí para hacerle un poco más interesante a los estudiantes. Que la internalicen. Los murciélagos puede que no le interesen. No me interesan los murciélagos. Pero si tiene un gato y un perro. Lo de los perros todavía están, bueno, no están ni ahí todavía porque no tienen gato, ¿cierto? Pero miren, coronavirus en Estados Unidos. Un tigre del zoológico del Bronx en Nueva York da positivo por COVID. Entonces yo ahora puedo hacer relaciones de especies. Tengo un gato, tengo un tigre, los tigres si dan positivo a COVID, chuta, tigre, gato. ¿Se parecen en algo? ¿Cuál es la relación entre estas dos especies? ¿Puede ser que en un futuro los gatos presenten en realidad coronavirus? ¿Qué posibilidades hay? Si me voy a la filogenia, si yo me voy al origen de los felinos, ¿cómo se relacionan esto? ¿Qué tan emparentados están los gatos con los felinos? Hay un sinnúmero de actividades que uno puede desarrollar y trabajar con los estudiantes, ¿ya? Y uno puede hacer inferencias y puede hacer predicciones. O sea, el tigre es un felino, yo puedo inferir que si los felinos tienen, si el tigre que es un felino tiene coronavirus, puede ser que otros felinos también tengan coronavirus. Y mi predicción podría ser, mi predicción se basa en lo que yo observo, lo que yo sé, en un futuro, a diferencia de la inferencia. Entonces yo puedo asumir que en el futuro pueden encontrar casos de leones, de panteras, de jaguares, incluso de gatos con coronavirus. Si hay una relación, puede ser que si están emparentados, ¿por qué no? Entonces, si yo continúo con la pregunta, ¿deberíamos eliminar especies para sobrevivir? Y si yo veo relaciones entre estas, miren, amantes de los perros. Resulta que aparece un perro con coronavirus. ¿Sacrificaría a su perrito ahora? Yo sé que se estaba riendo del que le gustan los gatos, pero ahora que usted, que tiene un perro, y que tal vez tiene un pug, ¿conoce los pug? Ese que está en la foto, ese achatadito, orejitas cortas. ¿Ya? Encontraron un perro pug en Carolina del Norte que dio positivo para coronavirus, dicen los investigadores. Esto fue el 28 de mayo 2020. ¿Sacrificaría a su perrito, colega del perro, colega que tiene un perro y no le gustan los gatos? Sin embargo, el 1 de junio, días después, el mismo diario publicó: perro pug en Carolina del Norte no estaba infectado con coronavirus. La información científica cambia. Es el mismo diario, fíjense. La misma página, el mismo diario. Días de diferencia. El conocimiento científico cambió, se actualizó. ¿Sí? Es provisional, cambia en base a los nuevos avances y a la nueva tecnología. Pero espérenme ahí, porque amantes de los perros y de los gatos no están a salvo aún. 2 gatos de Nueva York son las primeras mascotas que se sabe que tienen coronavirus en los Estados Unidos. Noticia del 23 de abril. ¿Ya? Y un pastor alemán es el primer perro en los Estados Unidos en dar positivo por el coronavirus. El 4 de junio. Finalmente, esta podríamos decir como inferencia o predicciones que nosotros mencionábamos antes, en base a observaciones, se hicieron reales y aquí está la información. Confrontada en base a evidencia científica. De 2 medios importantes como el National Geographic
y CNN Health, que no van a publicar noticias falsas. ¿Sí? Colega, estos son algunos ejemplos de actividades que nosotros podemos trabajar con los estudiantes. Ya vamos terminando, así que no se asusten. Básicamente tenemos dos medios, las fake news, las noticias falsas y los temas sociocientíficos. La idea es que nosotros podamos ayudar a nuestros estudiantes a que ellos puedan alfabetizarse científicamente. Yo sé que están a distancia, yo sé que pueden trabajar estos temas aún así, dando algún tipo de, no sé, tarea o algo, alguna actividad con la cual ellos puedan trabajar. ¿Sí? Aquí hay otra, por ejemplo, fue el COVID creado en un laboratorio, ¿con qué fin? ¿Sí? Una noticia del coronavirus es un experimento de laboratorio, una guerra biológica entre países y otras teorías conspirativas. China creó un supervirus usando murciélagos en el 2015. Origen del coronavirus. Esto suena terrorífico. BBC News, coronavirus. No, no es una creación de laboratorio. Como un grupo de científicos logró demostrar el origen natural del virus que causa el coronavirus. ¿Sí? Las fuentes son importantes. ¿Ya? Evaluar las fuentes, ayudar a los estudiantes a que evalúen las fuentes. Otro ejemplo, y con esto terminamos, tiene que ver con la edición genética del genoma, valga la redundancia, de niños, de bebés, que se hizo en China. Y básicamente discutir por qué los científicos están tan molestos con los primeros bebés CRISPR, estos bebés que se editaron. En China hay dos, o sea, son gemelas, y se editaron precisamente para evitar el contagio del SIDA, supuestamente. O sea, digo supuestamente porque supuestamente estas bebés están vivas, están ahí, pero no hay evidencia, o sea, según los científicos en el resto del mundo, están seguros de que sí se hizo y apuntan a problemas éticos, problemas morales, para poder detener este tipo de investigación. ¿Ya? Y para finalizar, esta última noticia que salió en Chilevisión, que dice, reduce la posibilidad de contagio, o sea, reduce las posibilidades de contagio, destaca las propiedades del cobre para combatir el coronavirus. Y es interesante porque dice, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, 2 empresas chilenas han dedicado su esfuerzo a la producción de mascarillas e insumos médicos con cobre, mineral que cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas. Lo interesante de esta noticia es esto, porque están hablando de las propiedades antibacterianas, pero el coronavirus es un virus, no es una bacteria. Entonces, ese es otro contenido que yo también puedo aprovechar y trabajar con mis estudiantes. ¿Qué diferencia existe entre un coronavirus, o sea, entre un virus y una bacteria? ¿Qué son los virus? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Es como la discusión que tenemos siempre con la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿La semilla está viva o no está viva? ¿Sí? Bien. Y esto apareció ayer y se los quería mostrar porque es bastante interesante. Y algo que a mí me hace pensar mucho porque tiene que ver con cómo los medios chilenos actualmente tratan de manejar esta información. ¿Ya? No voy a entrar en política, pero sí quiero que hablemos un poco del contexto, porque como yo les dije, la ciencia se basa en un contexto cultural y social y la política es parte del contexto social. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver una relación entre noticias que puedo observar, que puedo inferir, que puedo predecir. Ayer, Bio Chile dijo, caen en 87% los contagios diarios en la región metropolitana y también caen 14% de pacientes en la UCI. Y la cooperativa dijo, ministro París anunció que a partir de este viernes el informe diario de fallecidos por COVID-19 se basará en la cifra del DEIS. ¿Ya? Nosotros sabemos, y ustedes lo han visto, que la metodología para contar los contagios, para contar los fallecidos, ha cambiado desde un principio en Chile. Ha cambiado una y otra vez. Si yo relaciono estas dos noticias, si caen en 87% de los contagios diarios, no es que la gente se esté contagiando menos, es porque se están haciendo menos test. Y como se están haciendo menos test, se están reportando menos contagios. ¿Sí? Esa es una cosa que está ocurriendo. ¿Ya?
Y cuando reporto menos contagio, voy a obtener por lo menos, si gente muere, va a morir menos gente, obviamente. Entonces lo que yo espero con esta noticia es que obviamente voy a tener cifras más bonitas en relación al panorama chileno. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que la gente va a empezar a entusiasmarse y puede ser que empiece a relajarse en relación a la prevención de sí mismo y de su entorno. Y esto ocurre principalmente cuando ven a autoridades políticas, por ejemplo, tomando un cafecito. ¿Recuerdan cuando dijeron que tomar el cafecito era... Uno podía ir y tomarse un cafecito con los amigos porque era una cosa más que nada, no sé, la nueva normalidad. Sin embargo, los contagios se dispararon después. Esta en cierta manera funciona así, ¿sí? Entonces, tenemos que ser precavidos en cómo leemos la información o cómo la analizamos, ¿sí? Sobre todo con nuestros estudiantes, ¿ya? Esto se da en este contexto y tenemos que ser claros, o sea, hay una relación entre estas dos noticias. Si yo hago menos test, se van a reportar menos test, voy a tener menos contagiados, es lógico, es obvio, ¿ya? Y por lo cual van a haber menos fallecidos, sobre todo ahora que van a cambiar la metodología del contar los fallecidos por COVID. Así que lo importante es que estemos atentos y estemos alerta y enseñemos a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, a nuestras familias, a poder distinguir y a poder hacer relación de estas noticias, ¿sí? Cuando sean por separado, pueden ser noticias optimistas, pero también tenemos que considerar el contexto social, el contexto político en el cual estamos y cómo esto en realidad puede afectar el que haya mayor o menor contagio. El COVID no ha pasado, no hay una cura. Mientras no haya una cura, no podemos cantar victoria, ¿sí? Tampoco podemos relajar tanto nuestra propia prevención. Entonces el mensaje es que nosotros podamos ser precavidos con respecto a cómo lo hacemos o cómo nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Cómo llevo esto al aula o online? Básicamente reforzando en cada actividad las habilidades que quiere desarrollar de acuerdo al contenido de la actividad. El currículum le da esa factibilidad. Le dice, aquí está el objetivo, que son millones, escoge unos pocos y enlácelo. Permitiendo a los estudiantes proveer opiniones basadas en evidencia tomando del texto. Contextualizando el contenido, ¿ya? Ahí en la región, bueno, en Talca, pueden contextualizar con muchas cosas. Yo hablaba antes de que se conectaran todos, que yo viví en Constitución. Y en Constitución está la Arauco, ¿cierto? La celulosa Arauco. Y no era muy agradable, siempre como a las 12 sentir el aroma ahí como de la celulosa. Sí, había un clima bonito y todo, y yo viajaba a Talca y en Talca hacía mucho frío, entonces habían dos tipos de clima. Entonces, yo puedo usar el contexto como, no sé, la celulosa afecta o afectó o está afectando a la población en sí, de Constitución, y básicamente también cómo se relaciona con Talca, que Talca está más que nada en un valle, con condiciones similares a las de Santiago, por eso el frío está ahí un poco más condensado, ¿cierto? Y cosas como esas. O pueden irse más atrás en Constitución con el asunto del terremoto y ver cómo las nuevas medidas que se han tomado para poder prevenir estos fenómenos, que son fenómenos naturales, que no son fenómenos producidos por nada, que no son producidos por los gringos que dicen, y hay teorías hablando de como que los gringos tienen así ondas electromagnéticas que envían a los países y producen terremotos. No, ya tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que son fenómenos naturales en base a la estructura o las características que tiene nuestro país y nuestra costa. Todo, eso es todo, ¿sí? Haciendo explícito los aspectos de naturaleza de la ciencia e indagación científica o cuando evaluar las fake news o los problemas sociocientíficos, ¿sí? La clave, acompañar al estudiante a que se haga preguntas sobre el mundo que lo rodea, ¿ya? Y que sea capaz de encontrar respuestas. Que él se haga las preguntas, colegas, déjenlo hacerse las preguntas, guíenlo en cuanto a eso, ¿sí? No abarque como colega, como lo mencionaba, no abarque más de lo que se pueda, sino usted, el profe, ¿ya? Usted no puede suplir otras carencias que el Estado debería apoyar en ese aspecto. No romanticemos, esto no es romantizar, no debemos romantizar nuestra profesión, ¿ya? Tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que se nos da, con nuestras herramientas, ser precavidos en cómo trabajamos los contenidos con los estudiantes, básicamente pensando en que estos a futuro se van a convertir en ciudadanos y estos ciudadanos van a tener opinión y voto y tienen que estar preparados para enfrentarse a problemas sociocientíficos en la vida diaria, a problemas que tienen una base científica. ¿Okay?
Esa era la presentación, colegas, si tienen alguna pregunta. Ahí está mi correo también por si quieren preguntarme. Así que eso sería. Gracias, Juan Pablo. Hay 4 preguntas en el chat que hicieron. Voy a comentártela y ahí no sé si el profesor el que la hizo quedará o tú. La primera pregunta, más referente, el profesor Luis Valdebenito dice, ¿cómo diferencio las 2 alfabetizaciones para una clase? Ok, Eso perfecto. te pregunta. Ya. Básicamente usted, colega, está obligado, no es que está obligado, sino que debe trabajar la alfabetización científica, no la alfabetización en ciencia. La alfabetización en ciencias está, en cierta manera, un poco dada dentro de la alfabetización científica. Le explico por qué. La alfabetización en ciencia es exclusiva para aquellos que siguen carrera científica, ¿ya? A nivel universitario. Usted recibe esta alfabetización científica cuando se quiere convertir en un biólogo, en un químico, en un físico, en un geólogo, ¿ya? La alfabetización, esa es la alfabetización en ciencia. La alfabetización científica es la conexión que usted tiene que hacer como docente entre los contenidos científicos y el currículum para que su estudiante sea capaz de reconocer problemas científicos en la vida diaria, ¿ya? Una persona alfabetizada en ciencia a nivel universitario va a estar alfabetizada científicamente, obviamente, porque si estudia ciencia es para investigar el efecto que tiene, no sé, el agua contaminada sobre los choritos, o el loco, o la vida del loco, etc. ¿Ya? Pero va a recibir 100% alfabetización en ciencia. La responsabilidad del profe en la escuela es ayudar a alfabetizar científicamente a los estudiantes, que los estudiantes hagan la conexión, porque esta conexión generalmente no se hace. Como docentes a veces nos vemos obligados a ir de contenidistas por la vida. Contenido esto, yo enseño este contenido, pero no reflexiono cómo este contenido se relaciona con el entorno, con lo que está pasando alrededor. Es por eso que la ciencia en la escuela no se hace significativa para el estudiante. Cuando yo tengo estudiantes que quieren seguir carreras científicas en la escuela, es porque han descubierto que en cierta manera la ciencia quieren ser alfabetizados en ciencia en el futuro. Entonces ellos quieren recibir más y por eso siguen carreras científicas. Ahí viene otro objetivo de la alfabetización científica. La alfabetización científica no solamente es para todos, sino que ayuda a estos todos a que ellos en el futuro puedan seguir carreras científicas si esto los desean. ¿Ya? Esa es la respuesta. Gracias. No Hay sé otra pregunta. Claro, si... No sé si está don Luis, Luis Valdebenito. No sé si. Sí, claro, sí me quedó muy claro. Ya. Dale. Jorge Olivero Arenas pregunta, ¿los profesores de ciencia trabajan de manera muy aislada? Si tienen acceso a un laboratorio, se encierran con sus estudiantes y no trabajan de manera interdisciplinaria con otras asignaturas. ¿Por qué no trabajar o fortalecer las ciencias por intermedio de artes visuales y o musicales, por ejemplo? De hecho, esa es la idea, colegas. Esa es la idea. El problema que ocurre principalmente y que uno observa es que el colega de media principalmente, así que colega de media o de cursos superiores, tiende a compartimentalizar este conocimiento. Entonces uno ve al profe de media bien motivado, enseñando su aula, y a veces le cuesta compartir incluso en el recreo, en la sala de clases con otros colegas, con respecto a lo que está enseñando o no. La integración es totalmente posible y se da principalmente en educación básica, principalmente. Pero sí es posible. Hay enfoques nuevos en relación al trabajo integrado. Por ejemplo, me van a hacer tocar el tema, así que el trabajo basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, son instancias en las cuales uno puede trabajar de manera interdisciplinaria. Y lo otro son los enfoques STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. ¿Ya? Y estos enfoques STEM le permiten al docente trabajar con otros docentes, pero
tenemos que convencer al otro colega, y eso, yo creo que eso es lo más difícil de todo. Las intenciones están a nivel de currículum, de hagamos esto, pero ¿y si el otro colega no sé, pues, no quiere que trabajemos juntos en un tema? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con disposición de los colegas y cómo poder lograr una enseñanza integral, vista de distintos tipos de distintos puntos de vista con nuestros estudiantes, ¿sí? Ahí. Parece que, no sé si Jorge quiere preguntar algo o quedó... No sé si está Súper Jorge. claro, muy, muy claro, gracias. Ya. La otra pregunta es de María Villana Bravo. Dice, mediante el contraste de noticias con los conocimientos de los y las estudiantes podemos trabajar objetivos transversales a todas las asignaturas desarrollando habilidades de pensamiento superior. ¿Cómo hacemos para que nuestros establecimientos entiendan que a partir de la ciencia podemos construir aprendizajes significativos en y las estudiantes? Buena pregunta, ¿cómo lo hacemos a nivel de establecimiento? Tenemos que convencer a nuestros UTP y a nuestros directores con respecto a cuál es el foco o qué es lo que pretende la escuela. O sea, la escuela no es solamente ir y que el estudiante vaya y reciba y después se va a la casa conocimiento, ¿no? La escuela no es eso. Entonces, tiene que ver con el foco, con la misión que tiene cada escuela y básicamente con las competencias que se requieren. O sea, la escuela formulan visión y misión. Hay escuelas que están reformulando eso. Tenemos el ejemplo de una escuela en Arica, por ejemplo, valga la redundancia, que decidió transformarse en una escuela de tipo indagatoria y conversaron con el jefe de UTP, una escuela rural, conversaron con el jefe de UTP y es una escuela rural que está en un ámbito urbano. Así que hay varios profesores trabajando, trabajan por nivel, etc. Y convencieron al jefe de UTP y convencieron al director. Y ahora esta escuela está proponiendo un nuevo proyecto educativo que permite trabajar la integración y permite trabajar la interdisciplinariedad. Y es súper emocionante porque ellos tienen un canal de YouTube, donde están subiendo videos, la educadora de párvulo, los profes de básica y media suben videos, los apoderados suben videos, los estudiantes suben videos de sus actividades que están realizando en casa. Todo esto para no perder el sentido de escuela. Pero va por eso, la clave es que nosotros seamos capaces como colegas, tal vez yo como profe solo no voy a ir a convencer al director y al jefe de UTP, o sea, si yo me armo y me convenzo al profe de matemática, al profe de química y el profe de física, la profe de arte, hasta el de educación física, ahí yo voy ya como grupito, somos 5 o 6, así que más fuerza tengo. María Viviana, no sé si respondió, ¿tiene otra consulta? ¿Está por ahí, María? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, para nosotros ha sido un trabajo súper complejo también porque ya tenemos que convencerlos de que la ciencia es potente. Ya este año ingresó Kinder y Prekinder. Nosotros ya llevamos harto tiempo, estamos trabajando en academias con niños grandes y también, pues sí, lo que dice el expositor, que hay que tratar de convencer, nosotros igual lo convencemos con resultados, con hechos, y también motivar a los profesores, porque nosotros estamos haciendo instructivo articulado y ha resultado espectacular el trabajo articulamos ciencias, matemáticas, arte y tecnología. Entonces, ha sido muy positivo, pero cuesta convencer y que todos se entusiasmen. A lo mejor es mucho el entusiasmo de uno. Claro. Y, No, y quisiéramos que eso se reflejara en el resto, pero cuesta un poco. no, tiene razón, colega, porque tiene que ver con el entusiasmo y lo otro tiene que ver con el miedo. No el miedo al cambio, sino que el miedo a, y antes que me pregunte, porque yo sé que lo tienen en la mente, pero es que nosotros nos piden que nos preparemos para el CIMSE, y que la PSU, y que las pruebas estandarizadas. Me van a preguntar eso, ¿cierto? Los conozco, colega. Claro. Los conozco. Ahora tenemos una ventana de 2 años en los cuales podemos priorizar aprendizaje. Y puede que no les guste la priorización, yo participé en eso, así que rétenme nomás, así que háganme todas las preguntas. Pero
Nosotros velamos por aprendizajes que en realidad sean capaces de ser llevados al aula. O sea, y nos dio la oportunidad, la magnífica oportunidad de limpiar el currículum, porque en realidad hay cantidad de objetivos que es imposible pasarlo en un año. Entonces, si nosotros priorizamos esos que están, mucho más fácil y más oportunidad de trabajo podemos tener con nuestros colegas, de esta interdisciplinariedad. Por ahora el tema del CINCE y la PSU dejémosla de lado porque ya no es una variable que a nosotros nos afecte directamente. Puede que lo propongan el próximo año, lo van a proponer, no se preocupen, de nuevo van a decir, no, no vamos a aplicar el CINCE porque no se puede. Así de simple, no se puede. Y los resultados no van a ser un indicador de nada. Porque las condiciones de las escuelas cambiaron, la educación cambió en Chile. Y no se nos ha preparado, y los estudiantes tampoco están preparados para esto que se llama aprendizaje online, que yo les mencionaba al inicio, tiene bases pedagógicas, filosóficas, sociológicas, fundamentaciones distintas al aprendizaje tradicional que nosotros hacemos en la escuela. Lo que quiere decir es que nosotros como docentes necesitamos capacitarnos en eso. Y mientras no se nos dé, es muy difícil que nosotros generemos aprendizajes significativos tal como se nos pide o se nos exige. Gracias. Hay una otra pregunta, Viviana, ¿bien, no es cierto? ¿Otra duda, María Viviana? Parece que no. Vamos a la otra pregunta que es de, que nos quedaba, María Elena. Dice, ¿cómo se puede desarrollar una cultura del respeto por error como parte del proceso, de aprendizaje? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente nosotros como docentes internalizar que el error no es malo. Eso es lo primero, en nosotros como docentes. Darnos cuenta de que una respuesta puede tener distintos significados y que estos significados pueden depender de cómo yo los interprete como docente. Es cierto que cuando yo me planteo preguntas en las pruebas, por ejemplo, estas deberían responder a ciertos objetivos para poder determinar el logro del estudiante en base a la pregunta. Sin embargo, existen distintos factores que afectan el que el estudiante responda así. Y lo digo de manera clara, o sea, cuando yo hago una prueba de alternativas, por ejemplo, el hacer una prueba que nosotros le llamamos un instrumento de evaluación, o sea, no es que yo llegue y copie y pegue preguntas de distintas pruebas, sino que el instrumento tiene que ser pensado de manera lógica para que las preguntas, unas 3 o 4 respondan o vayan en dirección a la misma competencia. Pero además, o sea, yo les digo que diseñar una pregunta de selección múltiple es muy difícil, porque primero yo tengo que escoger la pregunta, o sea, la alternativa que es correcta, pero después yo debería justificar los distractores. O sea, si yo pongo que la A es la correcta, en la B yo debería especificar. Fíjense el proceso de hacer una pregunta, un instrumento de evaluación. En la pregunta B yo debería explicar, por ejemplo, pregunta B es incorrecta. El estudiante escogió esta pregunta porque confundió entre célula vegetal y animal. Es decir, no tiene claro este concepto. Pregunta C es incorrecta. El estudiante selecciona pregunta C es incorrecta porque cree que la célula animal no tiene núcleo, por ejemplo. Entonces uno tiene que construir el instrumento en base a eso. Y sobre todo cuando... Entonces a veces el problema tiene que ver con que no es que, a veces, no es que el estudiante no sepa, es que a veces el instrumento que nosotros diseñamos tampoco es el adecuado. Y también tiene que ver con lo que yo les mencionaba con respecto a la argumentación de los estudiantes. Si los estudiantes no son capaces de argumentar estrictamente, es difícil que nosotros evaluamos correctamente lo que están diciendo. Entonces, lo primero es quitarnos como docente que el error es una cosa que es mala, porque el error está. Nosotros nos equivocamos, los estudiantes se equivocan, los apoderados se equivocan. Lo importante es que nosotros podamos reconocerlo y dar la opción de que el estudiante pueda corregirse. ¿Ya? Yo tengo muy patente, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad, en una prueba de biología molecular, que la prueba era de 6 preguntas, solo 6 preguntas, y claro, uno entregaba de vuelta prácticamente un artículo de como 20 páginas. ¿Y a quién le enseñan o sea, ¿a quién en la escuela? Yo estudié en una escuela con números, escuela pública, y
a mí nunca me enseñaron a redactar, a enseñar a escribir ensayos ni nada de eso. Nada. Entonces, claro, yo tenía problemas para poder redactar respuestas. Pero yo me acuerdo que mi profe de biología molecular sabía y se dio cuenta de esto. En vez de ponerme un 1 o un 0, lo que hizo fue, me llamó a su oficina y pregunta por pregunta que ella no entendía, me fue preguntando, a ver, dime, ¿qué quisiste decir aquí? Entonces, tiene que ver cómo nosotros como docentes internalizamos nuestra labor y pasamos de este docente que solamente califica o dice esto es bueno, esto es malo, a una labor que es un poco más personalizada con el estudiante. Si le complica esto porque tiene, no sé, 30 o 40 estudiantes, haga 3 preguntas de desarrollo, no haga 10, no haga 20. Y desarrolle instrumentos que sean fáciles para ustedes de evaluar. Utilice rúbrica. Pero si tiene la duda con respecto a algo que el estudiante diga, pregúntale al estudiante. No hay nada de malo en eso. Y no vaya y le ponga un 0. O sea, es así de simple. ¿Sí? María Elena, no sé si tienes otra consulta. ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, gracias al profesor por lo que nos cuenta y acotar un poquito que en relación a eso mismo, muchas veces como docentes nos asustamos porque el alumno sabe. Entonces creemos que el darle una rúbrica previa, el decirle qué tiene que estudiar, el organizar el trabajo en torno a lo que específicamente se requiere que aprenda y lo maneja, es como estamos un poco acostumbrados a malentender la evaluación como un proceso donde vamos a pillar al alumno. Eso pasa también hasta en la educación superior, así como, ¿cómo lo voy a pillar? O sea, ni siquiera es para saber si efectivamente aprendió el objetivo que yo estaba planteando. Eso es por un lado. Y por otro lado también dejó muy claro que no necesariamente es el contenido el que yo voy a evaluar, si se lo aprendió de memoria o no. Y ahí hay algo súper importante que debemos ir modificando, sino que más bien la habilidad, la destreza con la cual él está desarrollando, que es lo interesante para moverse hoy en día en lo social, tener una reflexión, una fundamentación y poder moverme en la vida con criterios y con formas claras en las cuales yo puedo aportar. Eso, y gracias nuevamente al profesor por su exposición, súper clara, buena, precisa, y nos da bastantes herramientas para poder seguir trabajando y ahondando el tema. De nada, colega, y quiero agregar un poco lo que usted menciona, los estudiantes, y con respecto a la evaluación, efectivamente. Nosotros, o sea, yo puedo evaluar con, no sé, habilidades de los estudiantes leyendo tablas de datos, por ejemplo. Hay tablas de datos que aparecen en los medios de comunicación. Evaluando la lectura, por ejemplo, de etiquetas, en el caso de nutrición, ¿sí? Para que ellos puedan en realidad hacer esto en el futuro, que lo puedan hacer cuando van al supermercado y puedan decidir por qué razones cojo este champú sobre este otro champú, porque este champú me da alergia y porque este no me da, porque uso este jabón o porque uso este otro, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con la aplicabilidad, el desarrollo de la habilidad a lo que apunta. A nosotros el contenido solamente nos sirve para llegar a ese punto. No, a mí no me sirve que el estudiante se me sepa, no sé, de memoria la función de la mitocondria o la fotosíntesis. ¿Ya? Me sirve de que en realidad sepa de que si yo consumo alimentos que son altamente energéticos, calóricos, mis mitocondrias van a tener combustible suficiente para quemar y así yo voy a tener energía para estudiar o pensar. Los estudiantes son multisistémicos y la evolución también tiene que ser así, la evaluación auténtica tiene que ser así. Nuestros estudiantes son un mundo por sí solos, o sea, en una evaluación ellos pueden responder porque no quieren, porque no se sienten motivados, porque tienen problemas en la casa, o como nos pasa mucho, porque no tomaron desayuno, porque el papá peleó con la mamá, etc. O sea, y uno tiene que ser capaz como docente de entender ese contexto. Pero la única forma de hacerlo es tener un vínculo con el estudiante y este vínculo yo lo construyo en base a, básicamente lo puedo hacer a través de la evaluación, de este tipo de evaluación.
No hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta para cerrar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Aprovechando toda la experiencia del profesor. Sí, a mí me gustaría hacer una. ¿Me escuchan? Sí. ¿Es María Viviana? Sí. Lo que Ya, María sucede es Viviana. que creo haber escuchado que él participó en la priorización curricular. ¿O estoy mal? Sí. Ya. Yo estoy viendo lo de quinto básico y uno de los objetivos es los efectos del cigarrillo en el sistema respiratorio y circulatorio. Ujú. Pero en quinto básico se tasa todo el sistema circulatorio, respiratorio, su estructura. Ujú. Yo como docente, en ese sentido, puedo incorporar ciertos contenidos que para mí son la base para que comprendan lo otro. Sí. Pensando en que mis estudiantes deben tener contenidos pertinentes y significativos, porque es como se me imaginaba cuando leí ese objetivo, a lo mejor lo leí de manera muy superficial, construir un castillo sin tener una base sólida, Ajá. Sí. en el sentido de que yo voy a explicarle, le voy a explicar y decir, mira, el cigarrillo le produce esto a los alveoles pulmonares y al pulmón, y si no sabe las estructuras que componen el sistema respiratorio. Entonces nosotros como docentes tenemos esa flexibilidad, esa posibilidad de incorporar esos contenidos que son bases para construir el que ustedes nos señalan que debemos cumplir. No, exactamente, efectivamente, colega. La idea es que el profesor decida desde un punto, o sea, lo que hace la priorización es darle un punto de partida, pero sí, para que el profesor decida cómo enseña ese objetivo, o sea, a diferencia del currículum anterior, en donde casi le daba punto por punto, si primero enseña esto, después enseña esto. El profesor acá con la priorización, lo que se espera, y se planteó así, es que el profesor sea capaz de decidir cómo aborda ese objetivo, porque los colegas a nivel nacional están en distintos puntos. Algunos colegas ya vieron, por ejemplo, estructura. Lo vieron antes de que ocurriera esta priorización, cuando los jefes de UTP les dijeron, colegas, vamos a pasar online, así que, pum, siga enseñando, siga haciendo lo que quiera, en base al currículum. Entonces, hay algo, para no ser repetitivo, entonces, claro, si usted considera que sus estudiantes necesitan saber esto antes, sí, necesariamente, o sea, tiene la libertad de hacerlo. La priorización curricular no es una cosa taxativa, no es que usted dice, aquí dice cigarro, bueno, voy a enseñar del cigarrillo y ya. No, sino que usted tiene que determinar, como docente, si los estudiantes van a ser capaces de entender ese contenido sobre el cigarrillo, si previamente, si tienen o no el conocimiento necesario para poder internalizar el efecto del cigarrillo o no. O sea, y esto involucra que usted va a tener que ser capaz de diseñar una pequeña unidad, una pequeña actividad relacionada con estructuras del sistema respiratorio, tal vez relacionarlo con estructuras relacionadas con el sistema circulatorio, transporte de gases, etc. Entonces, no es que la priorización es amplia, eso le permite, la priorización lo único que le dice es como, esto es importante que los estudiantes sepan por ahora, como usted tiene que enfocarse a cómo enseñarlo, y se le da la libertad para hacerlo de la manera que usted quiera. Claro, y contextualizando. Contextualizando. Uno puede contextualizar, por ejemplo, yo ahí con lo del cigarrillo, yo haría una investigación con mis estudiantes, como ya vamos a hacer una investigación, vamos a hacer un protocolo de investigación. Primero, ¿qué efectos tiene el cigarrillo? Pregunta de investigación. Procedimiento. Cada estudiante discutió, o sea, esto se discute con los estudiantes. En mi familia, ¿cuántas personas fuman? Vamos a hacer una encuesta sobre quién fuma y quién no fuma en la casa o en mi familia. Entonces los estudiantes van a tener que contactar a su familia sin necesidad de salir fuera de sus casas. Hacen una pequeña encuesta de unas 3 o 4 preguntas. ¿Usted fuma? ¿Sí? No. Ok. Sí fuma. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Tanto. ¿Usted siente algún efecto del cigarrillo en su salud actualmente? Otra pregunta. ¿Le gustaría dejar de fumar? Así, por ejemplo. Así de simple. Una pequeña encuesta. Ni siquiera tienen que hacer ningún tipo de experimento. Y después van y trabajan con esos datos, los clasifican, los tabulan, hacen tablas, gráficos, generan conclusiones y lo presentan. ¿Sí?
Y después Muchas buscar gracias. información relevante en relación a efectos, o sea, información con evidencia científica diciendo en relación al efecto del cigarrillo en los seres humanos. Ujú. De esa manera, así, Muchas gracias. de nada, colega.